Buenos días, familia. Es oficial. Acabamos de tocar las tasas hipotecarias más altas que la mayoría de nosotros que compramos propiedades hemos visto desde que estamos en los Estados Unidos. Probablemente muchos de ustedes que estén viendo este video nunca hayan visto tasas hipotecarias de esta índole. Vamos a ver por qué sucedió, cuál fue la tasa hipotecaria del día de ayer y lo más importante, qué repercusión va a tener esto en el mercado inmobiliario o en lo que a muchos de ustedes les interesa, en los precios de las propiedades. Vamos a ver qué es lo que acaba de suceder porque la tasa hipotecaria acaba de tocar en el día de ayer 7.48%, algo que si tú regresas a la historia de las tasas hipotecarias en los Estados Unidos, esta fue la etapa de, déjame poner aquí, ok, esta fue la etapa de 1980 cuando se estaba luchando con una inflación mucho peor de la que tenemos en el día de hoy. Las tasas hipotecarias llegaron a tocar 18.45% y desde el 2020, en esta etapa de aquí, desde el 2000 exactamente, no tocábamos una tasa hipotecaria tan alta como la que tocamos en el día de ayer. ¿Y por qué esto es tan importante? Yo les he dicho muchas veces que no escuches a tu primo cuando te dice solamente acerca de los precios, porque el mercado inmobiliario en los Estados Unidos, nos guste o no nos guste, no depende del precio, depende del pago mensual. Y por lo tanto, como depende solamente del pago mensual, esto tiene mucha repercusión, de lo cual vamos a hablar en este video. Lo único que yo te pido, si te gusta este tipo de contenido, me regales un like, te suscribes al canal y comparte con alguien que crees que le puede servir. Y recuerda lo importante, crea contenido en las redes sociales acerca de tu pasión, acerca de tu talento, compra una propiedad que genere ingresos y número 3, si necesitas capital a 0% de interés para tu nuevo negocio, puedes utilizar la guía gratuita debajo. Vamos a ver qué es lo que sucedió para tener una idea de qué es lo que puede venir en el futuro. Las tasas hipotecarias alcanzan su punto más alto desde el año 2000. Las tasas hipotecarias se dispararon al nivel más alto desde noviembre del 2000, aplastando la asequibilidad para los posibles compradores de vivienda. Déjenme aumentar esto para que puedan verlo si están mirando en el teléfono. La tasa promedio de la popular hipoteca fija 30 años alcanzó el 7.48% según Mortgage News Daily. Este sitio que les compartí. Esta es la tasa hipotecaria más alta de los últimos 23 años que la mayoría de nosotros nunca hemos visto en el mercado inmobiliario. La media sobre los 30 años fijos del año pasado por estas fechas rondaba el 5.5%. O sea, estamos casi 2% encima de lo que teníamos 12 meses atrás. Es una locura. Las tasas hipotecarias subieron el lunes luego de un aumento de los rendimientos de los bonos del tesoro, específicamente de los 10 años, impulsando por las preocupaciones de los inversionistas de que las altas tasas de interés y la inflación persistirán más de lo esperado. La tasa promedio de la popular hipoteca fija a 30 años alcanzó el 7.48%, lo más alto desde noviembre del 2000 según Mortgage News Daily. Ha subido 29 puntos básicos en la última semana. Los inversionistas simplemente no están viendo el tipo de deterioro en los datos económicos que esperaban, dijo Matthew Graham, director de operaciones de Mortgage News Daily. Señaló que la Reserva Federal quiere ver el mismo deterioro antes de considerar un cambio de política monetaria y ese cambio probablemente favorecería primero las tasas a corto plazo. El efecto neto es que las tasas a más largo plazo, como los rendimientos del tesoro a 10 años y las hipotecas, están soportando la peor parte del sentimiento de la tasa negativa del mercado. Esto no cambiará hasta que los datos obliguen a la Reserva Federal a comenzar a hablar sobre el primer recorte de las tasas. Las tasas más altas están afectando duramente a los compradores potenciales de vivienda, lo que agrega insulto a la lesión de los precios de la vivienda inflados por la pandemia de COVID. Y vamos a ver más o menos qué es lo que ha sucedido con la inflación para tener una idea de qué es lo que está mirando la Reserva Federal. Vamos a terminar este artículo y entonces pasamos a la inflación. Las tasas establecieron más de una docena de mínimos históricos en el 2020, lo que desencadenó una ola de compras de vivienda que provocó que los precios aumentaran más del 40% desde el comienzo de la pandemia hasta el verano del 2022. Los precios retrocedieron levemente a fines del año pasado, pero ahora están aumentando nuevamente debido a una demanda aún fuerte y una oferta escasa. Vamos a ver cuál es la regla del 1 contra 10 y por lo tanto la repercusión de la caída de los precios de casa de 20%, sí, así como lo escuche, la repercusión de la caída de precios de casa de 20% que vamos a analizar en esa
regla que muchos por ahí te están diciendo. Las tasas hipotecarias más altas exacerban la situación de la oferta. Los propietarios actuales son reacios a poner sus casas a la venta porque la gran mayoría de ellas tienen tasas alrededor o por debajo del 3%. Mudarse a otra casa significaría más del doble de esa tasa. Ha creado lo que ahora llaman esposas de oro entre los vendedores potenciales. ¿Por qué? Porque simplemente mamá y papá que tienen una hipoteca de 3%, el vender el día de hoy significaría un incremento en la tasa hipotecaria. Eso es una de las cosas que yo les dije que, en mi opinión, las instituciones federales van a tener que sacar algún tipo de producto financiero que permita que mamá y papá se lleven su tasa hipotecaria de una propiedad a la otra. Esta es la única solución a corto plazo que yo puedo ver para que tengamos más venta de propiedades, más inventario llegando al mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Para un comprador de hoy, la diferencia en la asequibilidad de hace apenas un año es dramática. La media sobre los 30 años fijo el año pasado por esta fecha rondaba 5.5%, hoy 7.48%, o sea, 7.5%. Para alguien que compra una casa de 400,000 con un pago inicial del 20% en un préstamo fijo a 30 años, el pago mensual actual con capital e intereses es aproximadamente $420 más de lo que hubiera sido hace un año. Y todavía tú sigues escuchando a tu primo que te dice, no compres ahora, los precios van a caer. El pago mensual es lo que importa en los bienes raíces en los Estados Unidos, nos guste o no nos guste. Más prestatarios ahora están optando por préstamos de tasa ajustable que ofrecen tasas de interés más bajas por plazos fijos más cortos. La tasa promedio de un ARM a 5 años la semana pasada fue de 6.2%, según la Asociación de Banqueros Hipotecarios. La participación de ARM en las aplicaciones aumentó al 7%. Yo se los compartí el jueves. Recuerda que estas son reportes que salen toda la semana, la Asociación de Banqueros Hipotecarios, en cuanto a las aplicaciones hipotecarias. Por favor, por favor, por favor, no compre con tasa variable. Mira, aumentó a 7%. No compres con tasa variable. Ese fue el detonante de la crisis hipotecaria del 2008. No queremos repetir eso y mucho menos ser nosotros afectados en una situación como esa. En el 2020, cuando el fijo a 30 años estaba marcando múltiples mínimos históricos, esa participación era inferior al 2%, porque no tenía sentido comprar una propiedad con una tasa variable cuando las tasas fijas a 30 años estaban por debajo de 2%. Los constructores de vivienda de la nación han estado tratando de compensar las tasas hipotecarias más altas comprando esas tasas a corto o largo plazo o bajando los precios de la vivienda. Habían desacelerado esos incentivos a principios de este año, a medida que aumentaba la demanda y las tarifas caían. Pero recientemente los aumentaron nuevamente. El sentimiento de los constructores de vivienda en agosto, sin embargo, cayó bruscamente. Yo se los compartí la semana pasada cuando lo publicaron, que el sentimiento de los constructores cayó por primera vez en todo el 2023. Y los constructores mencionaron las tasas de interés más altas como la razón principal. Ahora, vamos a ver por qué razón, es que CPI 3.2 Wall Street Journal. Ok. ¿Por qué razón es que la tasa del tesoro ha estado incrementando tanto, haciendo que la tasa hipotecaria toque la tasa más alta desde noviembre del 2000, del año 2000? Esa es la tasa hipotecaria que el 99% de nosotros que hemos estado comprando propiedades ha visto nunca. A no ser que tú lleves más de 23 años en los Estados Unidos, tú nunca habías visto estas tasas hipotecarias tan altas. Bueno, la idea general es porque, al parecer, la caída de la inflación que hemos visto hasta el momento ya va a ser más lenta a partir de ahora. Como puedes ver, voy a traducir esto al español. Como puedes ver, esto es lo que ha sucedido. La línea gris es la inflación regular y la roja es la inflación nuclear, que es la que disminuye, la que elimina energía y alimentos. Y desde el 9.1%, como puedes ver aquí, que tocamos en junio del 2022, cayó en junio del 2023 a 3.0%. 3.0%. Sin embargo, por primera vez en más de un año, la tasa de inflación CPI regular aumentó de 3.0 a 3.2%. Déjame incrementar aquí para que lo puedas ver mejor. Por todo el año ha ido cayendo la inflación de 9.1 a 8.5 a 8.3, 8.2, 7.7, 6, 6.5, 6, 5,
4.93 y por primera vez en más de un año aumentó el reporte de inflación. Pero además de eso, hemos visto un incremento en las ventas al por menor. Hemos visto un incremento en la probabilidad de un aumento del Producto Interno Bruto. Y en general, no parece que vayamos a tener la recesión económica que muchos analistas esperaban hace 6 meses atrás. De hecho, muchos analistas están cambiando sus predicciones económicas porque se creen que ya estamos saliendo de la parte más baja de la economía. ¿Y por qué esto es algo negativo? Porque los inversionistas están esperando la reacción de la Reserva Federal y con buenas noticias económicas, la Reserva Federal se asusta de que la inflación aumente, como puedes ver aquí, de 3.0 a 3.2 y que eso demore más de lo que ellos quieren y por lo tanto que continúen aumentando la tasa federal, lo que hace que el miedo de los inversores más las inversiones con menor riesgo incrementen la tasa del tesoro a 10 años, que altera las tasas hipotecarias a 30 años, llevándola a la tasa más alta de los últimos 23 años. Déjame saber qué tiempo llevas tú en los Estados Unidos, si has visto alguna vez tasas hipotecarias tan altas como esta, porque desde el noviembre del 2000 no teníamos una tasa hipotecaria tan alta como la del día de ayer. Y por lo tanto, si tú piensas que esa regla que muchas personas andan diciendo por ahí de un aumento de tasa hipotecaria hace que baje el precio de casa 10%, eso es incorrecto. Lo que sucede es que cuando incrementa la tasa hipotecaria 1%, disminuye el poder de compra 10%. Por lo tanto, ha aumentado la tasa hipotecaria en los últimos 12 meses 2%. En los últimos 24 meses, desde el 2022, desde el 2021 hasta ahora, ha aumentado 4%. La pregunta es, en los últimos 12 meses que han aumentado las tasas hipotecarias 2%, de 5.5 a 7.5, 2%, ¿tú piensas que los precios de las propiedades van a caer 20%? Esa regla muchos de ustedes lamentablemente la escucharon de otras personas y yo les estoy diciendo por ya 3 años, por favor no escuches a absolutamente nadie, ni siquiera a Joaquín López. Mejora tu situación financiera, crea una caja de compra para una propiedad que genere ingresos y comienza a invertir lo más pronto posible, con el menor riesgo posible para que a la larga tengas una forma de generar riqueza. Y en un punto determinado, la casa de tus sueños. Por lo tanto, crea contenido en las redes sociales, compra una propiedad que genere ingresos y si necesitas capital a 0% de interés para tu nuevo negocio, puedes utilizar la guía gratuita de abajo. Se le quiere, familia. Bye bye.